Vamos a ver las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Recordemos las dos leyes principales. Primero, la sumatoria de las intensidades es igual a 0 y, o en su caso, la intensidad total va a ser igual a intensidad 1 más intensidad 2. La segunda ley es la sumatoria de los voltajes. La sumatoria de los voltajes es igual a 0 y vamos a recordar la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Listo? El ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Voy a tener un voltaje de 8, voy a tener 3 voltajes, ¿ya? Entonces, en este ejercicio voy a tener que reconocer cuáles son mis mallas, ¿ya? En la parte de acá donde están los voltajes, por ejemplo 4, 8, 4, 16, a esos van a ser mi fuente, ¿sí? Es de donde sale mi corriente que va a pasar por todo mi circuito, ¿sí? Y luego vamos a tener también el voltaje que se genera entre la intensidad de corriente y la resistencia, ¿ya? Para eso tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a resolver el ejercicio, en donde decimos que si una fuente, vemos que la fuente tiene dos terminales, una terminal positiva y una terminal negativa. Si la corriente sale desde la terminal negativa e ingresa a una terminal positiva, el voltaje va a ser positivo. Si sale de una terminal positiva e ingresa a una terminal negativa, el voltaje va a ser negativo. Si la resistencia se encuentra en el mismo sentido que la corriente, si la intensidad y la resistencia se encuentran en el mismo sentido, la intensidad por la resistencia van a ser negativas. Es decir, van a tener un voltaje negativo. Recordemos, esto es la ley de Ohm. Y en sentido diferente, en cambio, van a tener un voltaje positivo. ¿Ya? Esta es la clave para poder resolver el ejercicio. Entonces, vamos a reconocer cuáles son las mallas que tenemos aquí. ¿Ya? Primero, recordemos el concepto de malla. La malla debe ser un circuito cerrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la primera malla. Si tomamos como referencia los 8 voltios, que es la fuente, nuestra malla va a llegar primero a un nodo y va a regresar nuevamente a los 8 voltios. ¿Ya? Esta es la primera parte. Entonces, esta va a ser mi malla 1. En este caso les voy a realizar la gráfica para poder reconocerla de mejor manera. Listo. Entonces la parte de acá va a ser mi malla 1. ¿Ya? Ponerle malla 1. ¿Ya? Ahora, la siguiente parte es encontrar mi segunda malla. Ahora, como les decía, la malla debe ser un circuito cerrado, pero al momento, es decir, un circuito que va a llegar desde un voltaje, va a pasar por otro voltaje y va a llegar acá. Pero al momento que tenemos un tercer voltaje, como en este ejemplo, ¿qué va a suceder? Ya no va a ser un circuito cerrado, sino que va a cambiar su dirección, ya no va a llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, el gráfico que nosotros vamos a hacer como la malla 2, porque necesita ser un circuito cerrado, es toda la parte de acá. Desde 8 voltios va a pasar hasta 16 voltios y regresa nuevamente a 8 voltios. También porque por las intensidades de corriente, si se dan cuenta que las intensidades de corriente están yendo hacia un mismo lado, la intensidad 1 y la intensidad 3. Entonces voy a graficar mi malla 2.
entonces voy a realizar la malla 2. Entonces la malla 2 va a iniciar desde el voltaje de 8, continúa hasta el voltaje de 16, continúa la resistencia de 9 y regresa nuevamente al voltaje de 8. Si se dan cuenta, es toda esta parte de acá. ¿Sí? Hasta aquí tenemos dudas, inquietudes, ¿está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, en base a esto, yo voy a aplicar mis leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, voy a aplicar la primera ley. ¿Ya? ¿Qué me dice la primera ley? Que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Si se dan cuenta, tenemos la intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad 3. En este caso, la intensidad 3 va a ser mi intensidad total. Intensidad 3. ¿Listo? Y esa intensidad 3 nace ¿de dónde? La intensidad 3 nace de la unión entre la intensidad 1 y la intensidad 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. ¿Sí? Y eso hace que nazca la intensidad 3. ¿Listo? Y en base a eso, chicos, vamos a aplicar ahora sí la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, la segunda ley, pero en base a cada malla, la malla 1 y la malla 2. Entonces empezamos con la malla 1. Malla 1. ¿Sí? Ya. Si se dan cuenta, chicos, aquí me está dando la dirección o el sentido en el que se están tomando las corrientes. ¿Sí? Entonces, me está entregando el sentido en que se están tomando las corrientes. Por lo tanto, chicos, en la malla 1, ¿qué sucede? Sale desde 8 voltios, entonces 8. ¿Recuerdan el día de ayer? Estábamos tomando la salida desde el lado positivo. ¿Ya? Y así también creo que estaba resolviendo su profe. Ya, entonces vamos a hacerlo ahí. ¿Cómo lo haríamos? El voltaje es positivo, iniciamos con el número 8, más, ¿ya? Y aquí, esto lo quería hacer por este motivo. Miren, el gráfico me indica que la intensidad va de un lado al otro, ¿sí? Me está indicando que la intensidad está yendo de un lado al otro, pero nuestra referencia va desde el lado positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que acá se va a contrarrestar. ¿Ya? Por lo tanto, la primera resistencia va a ser positiva. Más 3 por intensidad 1. ¿Sí? Aquí está yendo de este lado así, se contrarresta, pasa aquí y aquí voy a tener un diferente sentido. ¿Sí? Se van a contrarrestar entre lo que está saliendo desde la primera parte y la referencia que yo estoy tomando. Entonces, como van en sentido diferente, mi resistencia va a ser positiva. ¿Listo? Siguiente parte. ¿Ya? Como esto va de esta manera, mi referencia va de la siguiente manera. ¿Qué va a suceder acá? Ya, primero voy a tener dos signos positivos. ¿Sí? Voy a tener una caída de voltaje. Por lo tanto, esto va a ser con un signo menos 4 volts. Continúo y mantengo la misma dirección de mi resistencia. ¿Sí? Entonces, mantengo la misma dirección de mi intensidad de corriente con mi resistencia, entonces esto va a ser igual a menos 9 por la intensidad 2. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Preferiblemente, y ahora sí les voy a recomendar, se toma como referencia la salida desde el lado positivo, ¿sí? Para evitar confusiones, porque van a cambiar los signos. Ya, entonces, para trabajar todos iguales, vamos a enfocarnos desde el lado positivo. ¿Listo? Y esta sería mi primera fórmula. Mi primera ecuación. Entonces, ¿ya? Listo.
Esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? Esta ecuación sale en base a ¿qué? A la malla número 1. ¿Sí? ¿Estamos claros de ahí? Ya, ¿dónde te perdiste? Yo no sé por qué puso -9. Ya, -9. Ya, verás. Les voy a graficar acá. Tengo dos salidas, positivo y negativo. Ya. Mi referencia, o sea, no le voy a hacer caso en este momento. Mi referencia va a ser la siguiente, que yo salgo desde el lado positivo. ¿Sí? Entonces mi corriente va a ir de este lado, como yo observo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder acá? El gráfico me está mostrando que esto está yendo hacia el otro lado. ¿Sí? Ese gráfico te muestra porque aquí va a salir la intensidad 3. ¿Listo? Entonces, como el gráfico, como yo tengo una referencia de salir desde positivo, y el gráfico me muestra otro sentido de la corriente, ¿qué va a suceder acá? Van a tener diferentes sentidos. ¿Sí? Por eso es más 3i. ¿Sí? La siguiente, ¿qué sucede aquí? Como está saliendo en este sentido, mira, positivo, va a ingresar hasta acá, ¿ya? Pero ¿qué sucede aquí? Está yendo desde positivo a positivo, ¿ya? Eso no está en el cuadrito, pero ¿qué va a suceder acá? ¿Sí? Va a haber una caída de corriente, entonces mi voltaje va a ser negativo, ¿sí? En los cuatro. Igual, nos podemos tomar en cuenta como que va en el mismo sentido, y cuando va en el mismo sentido es negativo, ¿sí? Y luego, como esta corriente que yo tomo como referencia sigue el mismo sentido de mi resistencia de 9, mismo sentido va a ser menos. ¿Listo? ¿Sí estamos claros? Entonces, eso es lo chévere de este cuadrito, ¿sí? Porque si yo les explicara así en el cuadrito sin verlo, nos perdemos, ¿ya? Listo, entonces esta va a ser mi ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. Y la ecuación 2 va en base a ¿qué cosa? A la malla 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la malla 2? ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, vamos a tomar en cuenta como que iniciáramos desde el lado positivo. Ojo que la malla 2 va a ser todo lo de acá. ¿Sí? Entonces, como iniciamos desde acá, va a suceder lo mismo, que la intensidad que me indica el gráfico está para el lado de acá, ¿sí? Entonces, eso ya habíamos visto. Voy a mantener lo mismo que hice en la primera malla, es 8 más 3 y 1. Eso se mantiene, porque es lo mismo. Tomo mi referencia y mi intensidad me muestra que va hacia el otro lado, mi gráfico. Entonces sería 8 más 1. Luego tengo que voy ahora en cambio desde el negativo hacia el negativo. Es decir, voy a tener otra caída de voltaje y esto es negativo, menos 16 volts. Ah, bueno, hagámosle igual. Estamos viendo así. ¿Ya? Entonces, chicos, como mi corriente va de esta manera, ¿qué sucede? Voy a tener un sentido diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está ocurriendo otra cosa en relación a mi intensidad 3. Este 9 voltios va a tener una relación directa con mi intensidad 3. Entonces, mi intensidad 3 va a ser positivo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Se dan cuenta que mi corriente está yendo hacia el lado de acá, ¿verdad? La que sale desde mi referencia, desde mi fuente. ¿Qué sucede? Que cuando va la intensidad 3, ingresa por el lado negativo y lleva a un sentido contrario, ¿sí? Entonces aquí hay una intensidad 1 que es mi referencia y se choca con la intensidad 3 que lleva a un sentido diferente, por lo tanto es negativo. Ya, entonces sería igual a 9 por I3.
¿Estamos claros? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Sí? ¿Allá? Sí, porque es diferente. Sí, porque es diferente. ¿Verdad? Ya. Ojo, esto es en relación a mi referencia. Miren que aquí está yendo otra corriente. Van, y se chocan. Van en sentido diferente. ¿Sí? Recomendación, chicos, y también para los que están allá. El gráfico les ayuda bastante. Y si es posible, utilicen colores. ¿Sí? Que eso les ayuda bastante a referenciarse. ¿Ya? Siguiente paso. Necesito ver el voltaje 3 en relación a qué? A mi intensidad 3. Entonces ingresa y hay otra caída de voltaje. Entonces sería menos 16. ¿Listo? Ya. Sucede lo mismo que acá. Si lo tomamos como referencia en positivo con positivo, hay caída de voltaje, entonces el voltaje es negativo. Lo mismo sucede acá, en positivo con positivo va a haber una caída de voltaje, menos 16 volts. ¿Listo? ¿Ya? Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Si necesitan que repita una parte, por favor, díganme. ¿No? ¿Seguros? ¿Estamos bien? Ya. Listo. Ahora sí, en base a esto voy a sacar mi ecuación para poder resolver el ejercicio. Entonces tengo 8 más 3i más, y este i3, ¿sí? El i3 lo tengo acá, ¿sí? El i3 ¿a cuánto es igual? A i más i2. Entonces multiplico 9 por i1 más i2 menos 16, y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces resuelvo 8 más 3i más 9i1 más 9i2 menos 16 es igual a 0. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Seguros? No hay problema. ¿Listo? Vale. Seguimos resolviéndolo. Entonces, me quedaría que 8 más, voy sumando nuestros términos semejantes, y 1 con i1, me quedaría que es igual a 12 i1 más 9 i2 menos 16 es igual a 0. ¿Sí? Y esto, chicos, va a ser mi segunda ecuación, mi ecuación número 2. ¿Listo? Entonces, en base a estas dos ecuaciones, yo voy a resolver. ¿Qué busco con esto? Tener un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Miren, acá tengo mi primera incógnita, acá tengo mi segunda incógnita. Acá lo mismo, tengo mi primera incógnita y acá tengo mi segunda incógnita. Voy a tener mi primera ecuación y mi segunda ecuación. Y tengo una tercera ecuación que sacamos de la primera ley. ¿Sí? Ya. ¿Casa están claros? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Nadie está preguntando ahí? ¿Dónde sale la ecuación 3? Ya. A ver, miren. La ecuación, bueno, ya les dicen desorden. Pero mira, aquí está. En base a la segunda ley, sacamos la ecuación 1. En base, a ver, les voy a. Esta es mi ecuación 1. Que sí podemos resumirla más también, porque me olvidé de restar el 8 y el 16, y acá el 8 y el 9, y el 4, perdón. ¿Ya? Acá están mis dos ecuaciones. ¿Ya? ¿De dónde sale mi ecuación? Es la primera que saqué de la primera ley de Kirchhoff. Con esas tres ecuaciones vamos a terminar de resolver el problema. ¿Sí? ¿Ya? A ver, entonces resolviendo la primera ecuación, ¿cuánto me quedaba? 8, a ver, 8 menos 4 me quedaría 4, ¿sí? Más 4 menos 9 y 2, más 3 y, a ver, más 3 y 1 menos 9 y 2 es igual a 0, ¿sí?
Si era esta, ¿no es cierto? Ya. La siguiente me quedaba 8 menos 16, me quedaba 8, más 3i más 9, más 3i, era también 3i, no, perdón, más 12i, más 12i, más 9i 2. Ya, ¿está bien la fórmula? El 8 no es negativo, porque era 8 Menos 16. menos 16, ya. Chévere. Ya, eso ahí estamos bien. Me olvidé de copiar antes de borrar. Eso dejé. Listo. Entonces, en base a estas dos ecuaciones vamos a resolver el ejercicio. Primero, ¿qué voy a hacer? Ya. Voy a tratar de eliminar una de estas incógnitas. Miren, ya que yo ya tengo una incógnita para eliminar. Entonces voy a hacer el proceso de resta de ecuaciones. Entonces, miren, 4 menos 8 es igual a menos 4, más 3 más 12, 15 y 1, menos 9 más 9 es igual a 0. Y esto sería igual a 0. ¿Listo? Ahora, en base a esta nueva ecuación, voy a despejar I1. I1 va a ser igual ya a 4. 4 está restando, pasa al otro lado a sumar. 15 está multiplicando, pasa a dividir. Y me quedaría que I1 es igual a ¿cuánto? 4 dividido para 15 es igual a 0.2667. Hagámosle con 3 incógnitas, ¿ya? Con 3 decimales, perdón. ¿Listo? Y esto es el valor de mi primera intensidad. ¿Sí? ¿Estamos claros de ahí? ¿Ya? Ahora, con este valor, yo ya tengo el valor de la intensidad 1, puedo reemplazar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar la primera ecuación. ¿Ya? Que sería 4 más 3, y en vez de I1 va 0.267 menos 9 y 2, y esto es igual a 0. Estoy reemplazando mi primera ecuación. Acá le voy a poner I1, reemplazo en ecuación 1. ¿Sí? Se reemplazó. ¿Listo? Entonces, hago 4 más. ¿Cuánto salía 3 por 0.267? Me daría 0.801 menos 9 y 2. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Paso todo esto al otro lado. Como están sumando, pasaría a restar y me quedaría menos 9 y 2 es igual a menos 4,801. ¿Listo? Luego 9 está multiplicando y pasa al otro lado a dividir. Me quedaría menos 4,801 sobre menos 9. Y tendría la respuesta de la intensidad 2. ¿Listo? 0.53 3 amperios. Y este es el resultado de la intensidad 2. ¿Sí? Ya, aquí le decimos negativo con negativo es positivo. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Y la última, y para eso utilizamos la fórmula de la primera ley, es que la intensidad de corriente 3 es igual a la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2. Intensidad de corriente 3 va a ser igual a 0.267 más 0.533. ¿Ya? Intensidad de corriente, entonces me daría 0,8
0,8 amperios. Y tengo las tres intensidades. ¿Listo? Y esa sería la resolución de mi ejercicio. Creo que ese era el ejercicio más complejo que tenía en su taller. ¿Ya?